Muy buenas noches para todos. La Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia les da la bienvenida al segundo encuentro de conocimiento Construyendo Comunidades Resilientes, evento realizado en el marco del mes de la reducción del riesgo de desastres. Este encuentro contará con una serie de 4 charlas. Hoy tendremos la primera. Recuerden que para obtener la constancia digital de asistencia deben asistir a las 4 charlas y diligenciar el formulario. Hoy iniciaremos con la charla Agua y saneamiento en contextos de emergencia. Para esto nos acompaña Mauricio Giraldo. Él es biólogo, un magíster en ciencias biológicas, biología molecular y genérica, especialista en agua y saneamiento, ENI en agua y saneamiento de la Cruz Roja Antioquia y director del Centro de Innovación e Investigación de Aurrá, Sur de MinCiencias. Bienvenido entonces, Mauricio, te damos paso a la charla. Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias pues, por la invitación. Carmen, también muchas gracias por esa apertura. Como ya lo dijo, entonces mi nombre es Mauricio Giraldo. Soy integrante del equipo ENI en agua y saneamiento a nivel nacional y voluntario pues de la Cruz Roja Colombiana seccional Antioquia. Hago parte del equipo de agua y saneamiento de la seccional y asesor pues, en todos los temas de gestión de riesgo para agua y saneamiento de la Cruz Roja Colombiana en la sociedad nacional. El día de hoy pues nos une este proceso tan bonito que es hablar sobre las resiliencias en las comunidades y mirar cómo podemos empezar a trabajar desde las diferentes líneas que se tienen y cómo operamos y cuáles son los programas que están trabajando para todo eso. Hoy vamos a trabajar o vamos a hablar en este ratico sobre el agua y saneamiento en sistemas de emergencias y en desastres. Y pues más que estos que nos conozcan, que sepan las personas que de pronto no están muy familiarizadas con la entidad, eh, para que nos vayan trabajando. Listo, entonces, a nivel de gestión de riesgo, vamos a recapitular pues algunas cositas o algunos temas que se vienen, y es en todo el sector de agua potable y saneamiento básico, pues desde hace muchos años se viene trabajando. Desde algo la ley 1523 del 2012, pues adoptamos una política nacional como ya lo conocemos la mayoría de las personas que estamos en este tema, y trabajamos en toda la parte de gestión de riesgos para desastres. Y aquí establecemos una parte o unos instrumentos metodológicos y normativos para los lineamientos de gestión de riesgo, tanto en los temas de servicios públicos, de acueducto, alcantarillado, tanto también como aseo, y se crean algunas herramientas para la formulación de programas en gestión de riesgos de desastres muy enfocados a todo lo que tiene que ver con los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, tema que pues nos trae hoy como tal en todos los temas o el programa de agua y saneamiento ambiental básico que tenemos en nuestra institución. Eh, Volvemos acá, ¿cierto? Entonces, dentro de nuestros procesos de gestión de riesgo, en todo lo que venimos nosotros trabajando, pues desde la parte de conocimiento, desde la parte de reducción y desde la parte de los manejos de desastre, todo el programa de agua y saneamiento a nivel nacional, que se conoce como Equipo Nacional de Intervención, y en nuestra seccional, en este caso en la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia, pues tenemos este equipo que opera para Antioquia, y muchos de los voluntarios que hacen parte de este equipo nacional, pues se vinculan a estos procesos de la gestión de riesgo a nivel nacional o a nivel local o a nivel departamental, según la necesidad que se tenga. Entonces, todos estos procesos, pues los vamos desde la parte del conocimiento, reducción y manejo, vamos trabajando las diferentes temas y los diferentes procesos que vamos nosotros fortaleciendo como equipo para atender los diferentes emergencias o lo que se empiece a trabajar. Siempre manejándonos desde la preparación, mirando la ejecución, haciendo unas intervenciones, haciendo análisis de riesgo, como lo vamos a ver mucho más adelante, monitoreando, haciendo procesos de comunicación, identificación. Bueno, en los diferentes procesos, pues venimos trabajando muy de la mano con todos los procesos que tenemos. El siguiente, por favor. Eh, en los avances de gestión del riesgo del sector de agua potable y saneamiento básico, pues, como les digo, estamos adoptando algunos lineamientos para la formulación de esos planes de emergencia que se tienen a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local. Y pues todos estos procesos que se manejan para esas emergencias asociados a las prestaciones de servicios públicos domiciliarios, especialmente en todo lo que tiene que ver con agua,
con alcantarillado y con aseo, pues tenemos algunas resoluciones según los artículos, pues, como el artículo 42 de la ley 1523. De igual manera, pues también se adoptan en el artículo 30, 1575 del 2007, pues se adoptan actividades mínimas o los criterios, perdón, de actividades y estudios de riesgo en los programas de reducción. Entonces aquí venimos trabajando todo lo que tiene que ver con planes de contingencia y sistemas de suministro de agua para consumo humano. ¿Qué quiere decir esto? Que en la emergencia o en el desastre pues tengamos un sistema de agua más segura para brindarle a la comunidad que lo esté necesitando. Y finalmente, en el decreto 2157 del 2017, pues se modifica esta resolución y se dictan otras disposiciones muy enfocadas a todo lo que es el sector de agua y saneamiento o de servicios públicos. ¿A qué va todo este sistema o estos avances? En que en la gestión de riesgo, los programas de agua y saneamiento ya tienen una participación muy activa, porque antes se llegaba y se hacía una atención de la emergencia, pero todos estos procesos se dejaban quizás para una fase de recuperación, mientras que ahorita ya los estamos adoptando desde los planes iniciales que tienen que ver desde la prevención, la promoción y la participación pues de todos estos procesos. La siguiente, por favor. El programa de agua y saneamiento en la Cruz Roja Colombiana y especialmente en nuestra seccional Antioquia, pues ya lleva varios años y ha venido trabajando de la mano con las unidades de gestión de riesgo del país y inclusivemente también pues con las unidades locales, ya sea para Medellín o con las unidades de gestión de riesgo para todo Antioquia, haciendo intervenciones, haciendo procesos que se vienen adelantando desde aproximadamente el año 2011, 2012 con diferentes intervenciones según la naturaleza o según lo que se vaya trabajando en el desastre o lo que se vaya presentando en la emergencia, o no solo en esos momentos de intervención, sino que también se puede o también se hace en los momentos de preparación. Entonces, siempre haciendo promoción y prevención de la higiene, como tenemos una de nuestras líneas también. ¿Para qué? Para ayudar a que las comunidades sean más resilientes, a que las comunidades estén mucho más preparadas, no siempre en las intervenciones de emergencia, sino que el fuerte que se tiene que empezar a trabajar desde el programa son todos los temas que se vienen desde las preparaciones de los desastres, para que nos cojan pues en buena forma preparados para todo este tema. Entonces, el programa de agua y saneamiento en nuestra Cruz Roja Colombiana, pues está conformado por personas voluntarias de las sociedades nacionales que han sido entrenados o que son profesionales en las áreas ambientales o del agua, del saneamiento, eh, y que han venido trabajando pues en situaciones de emergencia o de desastres con la capacidad de evaluar diferentes necesidades básicas en la población, sobre todo en agua segura, saneamiento básico, promoción de la higiene de una manera muy efectiva. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nuestros voluntarios o nuestro programa, nuestro equipo de trabajo en agua y saneamiento está conformado por voluntarios. Y esto es muy importante porque es la mano o es la fuerza que ha venido trabajando desde hace muchos años y que nos hemos venido capacitando y que hemos venido trabajando en diferentes situaciones en nuestro contexto de país para poder brindarle a las comunidades un programa muy bonito que es este programa de agua y saneamiento, que como les dije inicialmente, pues nos encontramos a nivel nacional y nuestra seccional tiene uno de los grupos pues más fuertes a nivel de país por sus capacidades de respuesta, por su personal entrenado y por todos sus voluntarios que han venido trabajando desde hace muchos tiempos en estos procesos. ¿Cómo trabajamos? Pues en las diferentes fases que tenemos en los diferentes, perdón, procesos, ya sea en conocimiento, en reducción o en manejos de desastres, pues nosotros nos acoplamos a los diferentes subprocesos que se tienen en los diferentes procesos, vale la redundancia. Entonces, desde la comunicación, desde el monitoreo, en las intervenciones que se puedan hacer, en los diferentes momentos o ya en el manejo como tal, en la preparación, en la programación para la respuesta, pues el equipo de agua y saneamiento tiene la capacidad de estar trabajando en los diferentes momentos. Estos momentos y todos estos procesos pues van muy de la mano y muy ligados a la acción humanitaria que tenemos en nuestra entidad.
vamos a donde nos requieren y participamos en el momento que se tiene o que se requiere, ya sea desde el proceso de conocimiento, reducción o manejo de desastres. En la parte de conocimiento de riesgo, sobre todo estamos identificando y caracterizando todos esos escenarios de riesgo y haciendo procesos de comunicación donde la gente esté preparada, donde la gente conozca su territorio, conozca qué hacer en el caso de que se presente algún problema con el agua en su zona o cómo lo podemos solucionar para entrar en los procesos de reducción y hacer algunos tipos de intervenciones seguras, siempre mirando en la perspectiva pues, de riesgo y finalmente estar preparados para hacer una intervención en el proceso, ya sea en el manejo del desastre como tal. ¿Cómo lo hacemos? Pues como les digo, nosotros tenemos o la capacidad y hemos venido trabajando muy fuertemente en la identificación de todas estas amenazas ya sean de orden natural, antrópico, socionatural, pues las venimos identificando, sabemos cómo puede pasar y cómo se pueden empezar a manejar cada una de ellas y al tenerlas identificadas, pues eso nos permite como programa y como equipo saber en qué momento hacer el tipo de intervención que se requiera. Lo importante en todo este proceso es de que siempre estemos preparados y de que las comunidades a las que nosotros nos venimos trabajando, con las que venimos interviniendo en los diferentes procesos, pues estén muy de las manos y puedan estar también preparadas en conjunto con nosotros para hacer un accionar mucho más fuerte y mucho más rápido. Como les digo, pues hacemos unas clasificaciones de esos tipos de amenazas, identificamos los eventos o los fenómenos que podamos tener por algún tipo de causa y esto finalmente nos lleva, siguiente por favor, Carly, a construir un estilo de matriz, ¿cierto? Una tabla, pues en este momento pues muestro una tabla de impactos o fenómenos naturales en sistemas pues, de abastecimiento de agua potable, pero esto es como el ejercicio que tratamos de hacer, ¿cierto? De identificar en qué y qué nos los puede ocasionar. Eso nos permite estar un paso pues, más adelante de a qué le podemos o a dónde debemos intervenir, ¿cierto? Entonces, si en nuestra zona o en la zona donde nosotros estamos trabajando, siempre trabajando pues a los sistemas o los componentes de agua y saneamiento. Si mi proceso es un sismo, un deslizamiento, no sé, una erupción volcánica, como algunos departamentos lo puedan tener, pues entonces nosotros lo que hacemos es revisar los componentes y mirar dónde podemos hacer el impacto según el evento natural, antrópico o socio-natural que se nos pueda a nosotros presentar. Este ejemplo que estamos generando acá, pues simplemente es el componente de agua, ya sea en la fuente de agua, en la captación, en las tuberías, en el reservorio de otras unidades complementarias que se tengan, ya sean tanques de distribución o sea un tanque de almacenamiento, equipos de bombeo y otros componentes electrónicos y empezamos a evaluar cada una de esas partes para estar preparados. Si en un sismo, o en un ejemplo, ¿cierto? Estamos hablando de, no sé, de tuberías, pues entonces en el sismo, ¿qué nos va a afectar y cómo lo podemos llegar a remediar? Si es en un deslizamiento, en una inundación o en un huracán, pues eso nos va a permitir tener un mapa de todos esos impactos, esos fenómenos, junto qué es lo que nos puede a nosotros pasar. Entonces, como equipo, como programa, pues se va avanzando en estos temas y lo que pretendemos es estar un paso más adelante antes de que pueda pasar y saber cómo vamos a actuar en ese momento. Eh, ¿Cómo hacemos la identificación o dónde las realizamos? Pues en las cuencas abastecedoras. Tratamos de que de tener en las zonas donde pues más impacto o donde hacemos las intervenciones, pues una caracterización de todas estas cuencas abastecedoras de agua, mm, donde podamos nosotros instalar nuestros equipos, instalar nuestros voluntarios y hacer todo un manejo de potabilización de agua en este caso. ¿Cómo hacemos la caracterización de la identificación de esas amenazas en estas cuencas? Pues analizamos como por pruebas de laboratorio todo lo que tiene que ver en nuestra agua, desde pH, conductividad, cloruros, bueno, una diferente cantidad de procesos, test de jarras, pruebas de laboratorio para nosotros saber si esta agua es óptima y si de esa fuente nos puede servir a nosotros
para empezar en nuestras plantas, empezar a potabilizar el agua. No solo lo hacemos en la parte de intervención, también lo hacemos en la parte de preparación. Pues eso nos va a saber si en la comunidad esta agua a un futuro nos puede servir para eso. A nivel de infraestructura de sistemas de acueducto, pues en una población o en un barrio o en un municipio donde sea nuestro proceso de intervención, pues tenemos que tener caracterizados todos esos sistemas de infraestructura y de acueducto. Si yo tengo aguas arriba de mi río, eh, no sé, una bocatoma, un acueducto veredal, y esa bocatoma, pues es por un sismo, por un movimiento de masa, pues, un deslizamiento o una avalancha, pues es afectado. Entonces, yo tengo que saber qué es lo que está pasando ahí, cuántos usuarios tenían esta infraestructura y hacer una planeación de todo el montaje que voy a hacer para cuántas familias y cuánta agua necesitaría durante tanto tiempo para hacer todo eso. Eso no lo permite esos censos o esas evaluaciones que se hacen como equipo previos a los diferentes procesos que vamos trabajando. En emergencias, por lo general, que es donde actuamos y donde empezamos a intervenir, pues se hacen unas evaluaciones rápidas en los momentos de la emergencia de la mano con otros tipos de intervenciones que hace la entidad, que hace la Cruz Roja. Entonces, lo que hacemos nosotros es caracterizar, saber cuántos tenemos en esta población para saber qué despliegue pues necesitaríamos nosotros para hacer y dónde fue el daño más fuerte. Si fue en las captaciones o en los almacenamientos, si fue en los procesos de tratamiento, si fue en el transporte, si fue ya en las entregas finales. Y ahí también sabemos nosotros dónde podemos actuar y en qué momento podemos hacerlo. Por lo general, siempre hacemos pues todo el proceso de infraestructura en el manejo de aguas, desde la potabilización, desde el tratamiento, y esto siempre tiene que ir acompañado con la promoción y la prevención de la higiene, para que las personas también sepan qué hacer en el momento que se nos esté presentando algún tipo de emergencia por agua o por falta de agua. La siguiente. En infraestructura administrativa, pues también lo sabemos, aquí ya tenemos colegios, alcaldías, iglesias, hospitales, donde también se pueden ver afectados los procesos, pues también tenemos una capacidad de intervenir y hacer unas evaluaciones en estas infraestructuras administrativas que nos puedan permitir a nosotros restablecer de una manera segura todo el tema de agua o dar una solución parcial en el momento para que estas infraestructuras administrativas, por lo general, que son colegios, escuelas y hospitales, pues puedan seguir en medio de su emergencia operando o trabajando de la mejor manera. Sabemos que dentro del manejo de desastres, pues una de las prioridades son estas infraestructuras administrativas, porque ahí es donde estamos tomando las determinaciones. Entonces aquí tenemos que hacer accionarios rápidos y brindar las aguas, sobre todo pues un hospital sin agua, pues no podría hacer la atención correcta de los pacientes en una emergencia. Entonces tratamos de mirar qué es la afectación que se viene generando y cómo lo vamos haciendo. Y finalmente, para esta, la localización de los usuarios, ¿cierto? Pues nos fortalecemos mucho, nos formamos mucho en el manejo participativo, sabiendo la interpretación, en qué zona estamos, conociendo las zonas y sabiendo cuántos usuarios tenemos en nuestra localización. En este punto de trabajo donde nosotros estamos, pues nos toca hacer todo este censo para saber cuántas personas y esto nos permite calcular cuántos litros de agua llegaríamos a necesitar, si en la zona hay un hospital, si hay un colegio, si hay comunidades asentadas, entonces cuántas personas son y cuánto tenemos que hacer nosotros de intervención para poder potabilizar un agua, ¿cierto? Entonces ahí vamos haciendo la realización de todas estas identificaciones y una vez tenemos todo este proceso que tenemos localizado, pues hacemos unas acciones mínimas para análisis de riesgo. Esto es un ejemplo de lo que se viene trabajando, lo hacemos mucho también. Nos apoyamos con software, tenemos pues personas que están capacitadas dentro del equipo, dentro del programa, en el manejo de herramientas de georreferenciación. Entonces, construimos mapas de georreferenciación por medio pues, de ArcGIS o otros programas que se tengan según la habilidad que tengamos dentro de nuestros ingenieros, biólogos, o voluntarios que han sido capacitados y hacemos todo un sistema, ¿cierto? De análisis de riesgo. Esto nos permite tener pues estas matrices
y vamos a saber con antelación, ¿cierto? Si hacemos un análisis completo de la zona que queramos intervenir o en las zonas que hemos tenido intervenciones más periódicas por diferentes proyectos que se generan o porque son comunidades especiales que se han venido trabajando y que necesitan pues hacer unos procesos, pues empezamos a hacer todo un despliegue para poder nosotros identificar y adelantarnos un poquito. Si yo tengo todo ese análisis de riesgos, pues yo sé cómo voy a actuar. Entonces, un ejemplo de esto, si en la captación yo tengo avenidas torrenciales a niveles muy altos de amenaza, pues entonces yo ya sé que mi comunidad, cuando son los periodos de lluvias más fuertes en el país, en estas temporadas de lluvias, pues yo voy a estar más pendientes de ellas y si algo llega a pasar, eso me va a permitir a mí saber en esta comunidad, pues yo, mi accionar o todo mi trabajo, pues va a estar enfocado en todos estos lados. Lo mismo pasa si es en una zona de inundación o de alta actividad sísmica o de alta actividad volcánica, pues eso no lo va a permitir. ¿Cierto? No es lo mismo comparar en el ejemplo de una actividad volcánica a una ciudad o un departamento como el de Caldas, que puede tener a Manizal, Villa María, Chinchiná, con una actividad volcánica muy alta, aquí a la ciudad o el Valle de Aburrá, pongámoslo en el ejemplo, donde nuestro accionar ante este tipo de amenazas pues va a ser mucho más bajo. Sin embargo, podríamos estar preparados para todo ese proceso y saber cómo actuar en caso de que se requiera. Como les digo, esto es un equipo nacional, hay voluntarios de Antioquia, pero en cualquier momento podemos ser llamados a cualquier parte del país y pues lo ideal es conocer nuestra geografía, saber cómo y qué actuar en diferentes escenarios. Entonces, hoy estamos en Valle de Aburrá, mañana podemos estar, no sé, en el suroeste haciendo una intervención y va a ser totalmente diferente al sistema que tenemos acá o en otro departamento o en otros municipios, como lo vamos a ver pues mucho más adelante. En las acciones de respuesta pues, de 2020-2025 hemos tenido diferentes accionarios. Aquí coloqué solo unos ejemplos como para visualizar un poco de lo que hemos venido trabajando. Este fue en el 2021, la respuesta que se le dio al huracán Iota en las islas, en San Andrés, Islas y Providencia, específicamente en Providencia, donde nuestro accionar humanitario, pues, dentro de la Cruz Roja Colombiana, empezamos a trabajar. Dale la siguiente ahí con tres plantas potabilizadoras. Estas plantas potabilizadoras que teníamos allá se llevaron pues con el apoyo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de nuestro país. Entonces, él venía pues ya trabajando y ahí nosotros empezamos pues como a brindar todo el tema de, de trabajo. Entonces se tenían tres plantas potabilizadoras, las cuales permitieron durante el tiempo potabilizar 11.798.090 litros de agua. Esos millones de agua que nosotros estamos ahí trabajando era lo que se tenía o el cálculo que se empezó a trabajar para el huracán durante las fases de intervención que se tuvo por el equipo de agua y saneamiento y se beneficiaron en esta parte de Providencia 397 familias que participaron no solo del recibir agua, sino también de campañas de higiene y promoción de la higiene en los diferentes, entonces desde recolecciones de basura, desde procesos de autocuidado, de manejo del agua, de cómo almacenar el agua, cómo filtrar el agua, porque pues nosotros lo que tratamos es dar una capacitación toda completa a nuestras comunidades para que ellos sepan cómo actuar antes, durante y después de nuestras intervenciones o de nuestros procesos de trabajo. Bien, listo. Aquí hay otro que es entrega de filtros en las comunidades del Alto y Bajo Baudó, en el Chocó. Son comunidades que en el agua, pues ellos no han tenido muy buena infraestructura y esa muy buena infraestructura, pues ha permitido que hayan diferentes procesos de enfermedades en esta región, ¿cierto? Si bien durante el tiempo, durante el paso de los años, ellos han venido acostumbrando a unas condiciones de agua, pues lo que se busca
es de tratar de mejorar esas condiciones, ya sean por sistemas de acueductos, ya sea por procesos de potabilización, ya sean por procesos de filtración. Entonces, dentro del programa, pues se ha venido fortaleciendo mucho todo el tema de entrega de filtros en comunidades. Pongo el ejemplo del Alto y Bajo Audó, pero pues esto se ha venido extrapolando a muchas otras comunidades. En Antioquia también se ha trabajado mucho hacia nuestra zona del Urabá, donde hemos venido también trabajando con las comunidades para estos temas. Un simple filtro, pero ese simple filtro pues mejora mucho las condiciones de agua de las personas y eso nos genera a nosotros pues de que desde la promoción y la prevención de la higiene pues nos permite a nosotros que sean comunidades más saludables y esas comunidades más saludables pues nos van a generar a nosotros mejores indicadores en calidades de vida. Entonces, diferentes tipos de filtros, hay diferentes tipos, desde filtros de arcilla, filtros de vela, cierto que se manejan y nuestros voluntarios, pues lo que intentan es que las comunidades sepan manejar esos filtros y que los utilicen de una muy buena manera. Eso va muy de la mano también conociendo las condiciones de cada comunidad, porque cada comunidad es muy diferente. Yo no puedo comparar una comunidad, no sé, costera con su cultura, con una comunidad de pronto en una zona más andina o en una zona más al sur del país. Entonces, según la necesidad, según lo que se quiera trabajar desde la prevención, desde la promoción, pues yo tengo que empezar a interactuar con ese tipo de comunidades, saber cómo lo hacen, qué es lo que hacen, porque hay unos saberes, digámoslo así, ancestrales, que nos permiten a nosotros conocer esas comunidades y nos permite finalmente llegar de una muy buena manera con la necesidad con la solución, perdón, a la necesidad que ellos tienen. Entonces, lo contamos siempre como anécdota, y fue una intervención en el Chocó exactamente, en un municipio que se llama Río Sucio. Es un municipio que siempre, bueno, siempre no, pues sus casas son palmáticas, entonces ellos viven sobre el río y pues cuando empezamos a potabilizar el agua, eso fue hace muchos años y estábamos como entrando en este proceso, pues ellos mismos nos decían que eso era un agua mala porque tenía un sabor. Quizás la mayoría de los que estamos acá, pues no le sentimos un sabor al agua ni le vemos un color, pero ellos que han estado acostumbrados siempre a un tipo de sabor de agua, pues cuando se las potabilizamos, se las entregamos así muy bonita, clara, como cada uno la saca aquí de su llave, de su grifo, pues para ellos lo hacían llamar que era un agua mala, porque tenía un agua sabor. Entonces, claro, el proceso de cloración para ellos, pues les daba un sabor diferente y nos decían que esa era un agua mala, que era un agua que no iban a tomar. Eso es algo que no tuvimos en cuenta en ese momento. Entonces eso nos permitió a nosotros reevaluar el proceso de que ahí ya quizás no necesitábamos una potabilización tan fuerte, sino otros sistemas de tratamiento de agua en emergencias, claro está, ¿cierto? Y entonces ahí empezamos a mirar, o los equipos que están en ese momento tomando las decisiones, pues empezaron a revisar, venga, ¿cómo vamos a hacer las intervenciones en algunas zonas del país? Y eso nos ha permitido avanzar y nos ha permitido crecer durante mucho tiempo para saber en qué situaciones debemos hacer esto, en qué otra situación debemos hacer esto, en qué situación la solución no es una planta o potabilizar agua, sino más bien unos filtros, o en qué situación tenemos que llegar con algo más robusto o algo más fuerte, siempre de la mano de la comunidad. Lo siguiente. Aquí es una emergencia de sequía en Boyacá, Sogamoso y Duitama hace 2 años. Entonces el equipo se empieza pues a hacer todo un despliegue y a llevar de plantas de tratamiento, los tipos ERI, que son los equipos de reacción inmediata que nosotros tenemos. En Antioquia tenemos unas plantas de tratamiento de agua, las cuales están pues disponibles para moverlas en el departamento o a nivel nacional si así se necesita. Y lo mismo el resto de plantas que tiene la Cruz Roja Colombiana desde, desde la unidad pues, de gestión de riesgo en Bogotá. Esta emergencia pues, fue una de las sequías más fuertes que ha tenido Boyacá. Se hizo la intervención sobre todo en Sogamoso y en Duitama, donde se caracterizaron durante una semana cerca de unas 25 fuentes hídricas y muchas de ellas por los procesos que tiene Boyacá, de tanta siembra, de tanto trabajo y arado que se tiene
dentro de su región, pues muchas de estas aguas tenían metales pesados, tenían muchos tipos de materia fecal. Bueno. Entonces, al hacer toda esta caracterización, pues eso nos permite conocer en el mismo territorio cuáles son las aguas que podríamos utilizar y desde dónde las podemos utilizar para hacer intervención. Finalmente encontramos una muy buena fuente de agua y desde ahí se lograron potabilizar durante 3 meses agua para surtir las comunidades de Sogamoso y de Duitama por medio de carro tanques. Entonces se montó todo un campamento base, el cual operó 3 meses, como les digo, mm, en horarios casi desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, donde se potabilizaba agua, dábamos agua segura. Nosotros no tratamos, o a pesar de que nuestra agua pasa los análisis de laboratorio que nos puedan hacer en salud pública, pues tratamos de que sea un agua segura. ¿Y por qué agua segura y no agua potable? Porque yo esa agua, cuando la saco de la planta de tratamiento, pues yo estoy entregando un agua potable, pero la estoy almacenando en un camión cisterna. Ese camión cisterna está llegando o se va por un recorrido y está llegando a un barrio. En ese barrio él abre y se la entrega a la señora en una caneca, en un bidón, en lo que ella lleve, y lo lleva a su casa y empieza a repartirlo en diferentes ollas o la almacena. Entonces ahí toda esa cadena, pues de cloración, de potabilización, se puede empezar a perder, pero es un agua segura. Entonces también ahí va de la mano explicarle a la comunidad qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos entregando y cómo lo estamos haciendo, cuánto nos puede durar esa agua, cómo mantenerla limpia, no que lleven la caneca pues de allá que donde empacaban los residuos orgánicos para basura o basura común y la limpiaron, medio la lavaron y nos la llevaron allá pues para que pudiéramos echarles el agua, ¿cierto? Eso también pasa, pero pues tratamos de que la gente coja la conciencia de que debe ser el recipiente más limpio, un recipiente que va a guardar, porque estamos entregando un producto que en la emergencia pues va a servir mucho en ese proceso. Esto es lo que hacíamos pues ahí en Sogamoso y Duitama en este tipo de intervención nacional. La siguiente. La Mojana Sucreña, pues allá las intervenciones han sido varias, muchas, en toda esta parte, pues, de Sucre, por donde pasa el río Magdalena, cuando se rompen todos estos diques en estas zonas, pues las inundaciones son muy fuertes y el problema que se tiene allá es de que las aguas se empiezan a mezclar. Entonces ahí hacemos un proceso de intervención muy fuerte porque el agua se nos contamina en estas zonas con las aguas que vienen de las inundaciones. Entonces, en la Mojana Sucreña se hizo un proceso de intervención de potabilización de agua para las comunidades que nos permitían a nosotros entregar agua segura nuevamente, ¿cierto? Sino que aquí ya el sistema de distribución cambiaba. Ya no teníamos carro tanques, sino que en las mismas lanchas, chalupas, burros, burritas, bueno, en diferentes procesos se empezaba a llevar el agua. Entonces, como les decía, el contexto está desde una región que me puede tener todas las comodidades, donde yo puedo llenar tanques en cada esquina y almacenar y que la gente vaya, como a zonas donde me toca montar todo el sistema y empezar a repartirlo por donde sea, ¿cierto? Entonces, cada región tiene un accionar diferente y ese accionar diferente es lo que nos hace a nosotros un programa que tiene una respuesta humanitaria muy grande por medio de sus voluntarios, ¿cierto? Porque nos hemos capacitado, porque nos hemos formado ya sea desde nuestras carreras o desde nuestro accionar como voluntarios del programa que nos permite que conozcamos todas las herramientas para la intervención en cualquier evento, sea de orden a nivel de emergencia o sea simplemente desde la parte de la prevención, porque ahí es donde realmente tenemos que empezar a trabajar y empezar fortaleciendo las comunidades para que se pueda llegar a un final, pues, bien con las comunidades. Qué pena un segundito. ¿Dónde me puedo conectar? Bueno. Mientras aquí me ayudan con eso, pues yo continúo. En las acciones de respuesta que hemos tenido en Antioquia, quiero resaltar pues dos, tres acciones bien interesantes que se han venido desarrollando
con todo el equipo y el programa de agua y saneamiento. Esas acciones de respuesta que hemos tenido no son solo estas dos, simplemente traje aquí pues estos ejemplos, pero desde la creación del equipo de agua y saneamiento en años anteriores se han hecho muchas intervenciones. Estas son dos de las más recientes pues, que tenemos de que se han venido trabajando y que están aún en proceso de ir ya finalizando, otra para comenzar con- como tal. Entonces, estas acciones de respuesta que tenemos, siguiente también, por favor. Entonces, una de las primeras es en la intervención en Blanquizar, aquí en Medellín, este en el marco, en el entorno del proyecto de programa, del proyecto, perdón, de entornos resilientes, donde lo ideal o lo que se busca es desde la parte de la prevención. Aquí estamos trabajando mucho toda la parte de promoción y prevención de la higiene, donde queremos enseñarle a estas comunidades o a las comunidades que nosotros tenemos dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestros municipios, dentro de nuestro departamento, pues cuáles son esas acciones para que las comunidades sean más resilientes, perdón, para que adoptemos nuevas posturas y no pensemos o nos cambiemos un poquitico ese chip, como lo decimos por ahí, de que estamos bien o de que como lo hemos hecho siempre, esa es la solución. Pues entonces en estas comunidades estamos empezando, sobre todo en esta Maquisal, se están comenzando con el proyecto, o bueno, el proyecto de entornos resilientes viene ya trabajando, pero la parte de agua y saneamiento está empezando a hacer su intervención con el ánimo y con el fin de que las comunidades de, en este caso Blanquizal, pues puedan apoderarse mucho de lo que tienen, que hagan un mejor control ambiental en sus basuras, de que hagan un mejor manejo de las aguas servidas que se tienen, de que se haga un buen proceso, un buen manejo de la prevención y la promoción de la higiene, que es una de nuestras líneas, diría yo que más bonitas y fuertes que debemos empezar a explorar y explotar un poco más en nuestra región, porque eso nos permite de que si yo hago un manejo de basura, si hago un buen manejo de aguas servidas, eso me permite que todo mi entorno esté mucho más sano ambientalmente. Y eso me lleva a que las aguas de donde yo las tome, ¿cierto? El agua potable o el agua con la que yo hago mi suministro, pues tenga unas mejores condiciones. Hay zonas todavía en las ciudades donde los acueductos normales no llegan, ¿cierto? Y esos acueductos pues no tienen un sistema de distribución en algunas zonas de algunos municipios del país, incluyendo Medellín, pues para nadie es un secreto. Entonces ahí es donde nosotros llegamos porque ellos tienen o algunos acueductos que son veredales o algunos acueductos más locales que no tienen la misma sistema de potabilización que tiene un acueducto grande como son las empresas públicas pues de nosotros. Entonces aquí en estos proyectos pues lo que nosotros tratamos de vincularnos ahí con las líneas de agua y saneamiento es de que la gente conozca y haga un buen manejo de estos y dándoles otras alternativas, ya sea de un agua más segura, quizás como lo llamamos, los hemos mal llamado en las regiones de potabilizar el agua, porque no es solo coger dos, tres goticas de cloro y echarlas en un litro de agua y ya quedé con un agua potable. No, la potabilización del agua es un poco más fuerte, un poco más robusta en estos temas, pero aquí lo que tratamos es de que la gente tenga unas normas básicas, que tenga un proceso básico para que su agua sea más segura de lo que lo están consumiendo normalmente. Entonces, en estos procesos de intervención con las comunidades, en todas esas fases, lo que tratamos es eso, de que la gente adquiera unas nuevas habilidades y que nosotros, dentro de los programas o dentro de las líneas de la Cruz Roja, pues empecemos a trabajar todo eso. Pues para muchos esto es un tema nuevo. Dicen, ve, la Cruz Roja tiene líneas de agua y saneamiento. No sabía que tenían eso. Sí, eso es un programa que también lo hemos venido trabajando. No estamos solo en una urgencia, en una emergencia, en un accidente, sino que también hay unos equipos que vienen trabajando día a día en estos temas para brindarle una respuesta más integral a todas nuestras comunidades y a todos nuestros equipos. Acciones de respuesta de intervención en Peñitas, esto es en Cáceres, aquí de la mano con el Comité Internacional de la Cruz Roja, eh, ya en situaciones pues ya más antrópicas, esta comunidad sufría mucho por intervenciones pues de otra naturaleza, ¿cierto? Actividades antrópicas.
muy llamadas a todo el proceso que viven las comunidades rurales de nuestro país. Esta comunidad, pues ellos tenían una concesión de agua y esa concesión de agua, pues lo que ellos la tomaban como lo hacen todas nuestras regiones de nuestro país, ¿cierto? Nuestras veredas, nuestros procesos, por medio de una concesión tenían una boca toma y distribuían el agua a su comunidad. Con el acompañamiento de la Cruz Roja Seccional Antioquia, el CICR planeó dentro de sus líneas de WhatsApp, que para nosotros es WhatsApp, simplemente es un nombre que se le da que viene pues por procesos, digámoslo, internacionales. Entonces la línea de WhatsApp, que es Agua y Hábitat de la Cruz Roja, del Comité, perdón, Internacional de la Cruz Roja, junto con el equipo pues del programa de agua y saneamiento de la Cruz Roja de Antioquia, pues ellos lograron hacer un acueducto en esta zona. ¿Cierto? Este acueducto que ellos montaron allá, un sistema muy bonito para potabilizar y mejorarle la calidad del agua a esta comunidad que ha venido teniendo unos problemas fuertes durante todo su tiempo, pues de contaminación de agua, que ha tenido pues problemas de conflicto armado. Entonces se hace la intervención, se monta todo el sistema de tratamiento de aguas, un tanque también elevado que se tiene, y ese tanque elevado que se tiene, pues lo que permite es de que ya el agua llegue hasta unos puntos y algunas distribuciones dentro de las casas. Entonces, esta ya es una intervención más humanitaria, no solo en emergencias de origen natural, sino que ya aquí es un tipo de emergencia, digámoslo, de origen antrópico, ¿cierto? Aquí ya es por un problema que ha venido dentro de la comunidad desde hace muchos años de conflicto armado, el CICR hace su intervención y se mejoran las condiciones que se tienen en nuestro accionar. Aquí lo podemos ver, ¿cierto? Entonces, la Cruz Roja y el programa de agua y saneamiento hace intervenciones en todas sus líneas, en todas sus estrategias y en todos sus procesos. Lo que nosotros siempre tratamos es de que las personas, las comunidades donde nosotros intervenimos tengan una mejor calidad de vida, y esta mejor calidad de vida la hacemos con todos nuestros programas, con todos nuestros asociados, con todas las personas que de una u otra forma nos colaboran para que nuestra actividad humanitaria llegue a todos los rincones de nuestro departamento. Esa fuerza, esos voluntarios que día a día están trabajando por una, digámoslo así, ya es poético, pero por una Colombia más bonita, por una Colombia más justa dentro de nuestros procesos, pues que sea de un trabajo voluntario, de que día a día estamos tratando de informarnos más, de capacitarnos más para tener una respuesta en temas de agua y saneamiento mucho más eficaz, mucho más fuerte y que al final las comunidades queden fortalecidas y ese fortalecimiento siempre se va a reflejar en nuestro caso o en nuestra parte ambiental en un saneamiento ambiental saludable. Entonces, desde el programa, todos los voluntarios que hacemos parte, quizás voluntarios que están en este momento conectados y que no conocían el programa, pues hay unos facilitadores que llevan la batuta de manejar el programa a nivel de Antioquia. En los diferentes municipios, pues también se pretende fortalecer al voluntariado en todos estos temas para que el equipo sea pues muy de nuestra seccional. Entonces la invitación también es tanto para los voluntarios, para que nos conozcan, para los que deseen hacer parte, pues hagan los contactos pertinentes con nuestra facilitadora, con Shirley San Martín, que es la persona encargada del equipo de agua y saneamiento para Antioquia, y a nuestros colaboradores, a las personas que nos ayudan, que nos aportan de diferentes maneras, pues también hay un programa, también hay unas acciones de respuesta que venimos manejando desde la Cruz Roja Seccional Antioquia, específicamente con toda nuestra línea pues de agua y saneamiento o nuestra línea ambiental que es demasiado grande, que se empieza desde la parte de juventud con el programa del aire libre, se viene con las líneas de agua y saneamiento, las líneas de cambio climático que también más adelante tendremos eh, una charla muy bonita de este tema. Entonces son accionarios que venimos nosotros trabajando y que como voluntarios, como profesionales y como personas, pues le aportamos día a día a nuestra entidad. Esto es lo que hacemos, esto es lo que les quería pues
presentar en el día de hoy, que conocieran un poco el programa. Aquí hay mucho más, aquí nos podríamos quedar horas, quizás hablando de las intervenciones, de cómo lo hacemos, de qué utilizamos, de qué materiales se utilizan y cómo lo hacemos en el día a día, pero pues esto es como un abrebocas de que la Cruz Roja está preparada en los diferentes procesos para fortalecer las comunidades y generarlas y dejarlas un poco más resilientes en los diferentes procesos que tenemos. A todos, pues muchísimas gracias, Carmen, por todo el apoyo pues, logístico que se tiene acá. Y pues esta es una de las primeras de nuestro segundo encuentro de conocimiento, que es construyendo comunidades resilientes de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. Muchísimas gracias. No sé si de pronto hay alguna pregunta o algo que de pronto alguien quiera hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Mauricio Giraldo por su intervención y por compartirnos su conocimiento. En su pantalla en este momento están viendo un código QR, el cual pueden escanear y ahí aparecerá el formato de asistencia. También se los acabamos de compartir mediante el chat de la reunión. Es súper importante que para obtener el certificado o la constancia digital de asistencia deben estar registrados en los 4 encuentros. Recuerden que el próximo encuentro es el martes 22, también a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde. El próximo encuentro tendremos la charla El impacto psicológico en los desastres. Entonces, los esperamos a las 6 de la tarde, al igual que el miércoles 29 de octubre y finalizaremos el 5 de noviembre. Recuerden que estas charlas se hacen en el marco del mes de la reducción del riesgo de desastre de la Cruz Roja Antioquia. Entonces, invitados a diligenciar el, el listado de asistencia. Quedan grabadas estas charlas. En los próximos días las estaremos montando a YouTube. Las estaremos montando paulatinamente. No olviden, por favor, diligenciar el listado de asistencia que lo tienen en QR y ya mismo les voy a mandar mediante el chat. Nos despedimos entonces con el siguiente video. Hola, mi nombre es Daniel Betancourt, soy el coordinador de operaciones viales de la concesión Túnel a Borra Oriente. Hay 3 factores importantes por los que decidimos empezar nuestro plan de gestión de riesgo y desastres con la Cruz Roja. El primero es el profesionalismo del equipo técnico que fue asignado a este proyecto. El segundo, y es muy importante, es la credibilidad que tiene Cruz Roja como institución y es la manera como nosotros queremos llevar este mensaje a las comunidades. Y el tercero, los elementos tecnológicos y técnicos con los que cuenta Cruz Roja para generar un plan de gestión de riesgos y desastres a través de sistemas de información geográfico que nos permitan tener maniobrabilidad de nuestros riesgos en todo momento con nuestros profesionales de la concesión. Es ahí donde vimos un gran potencial en el equipo de Cruz Roja, lo que nos permitió plasmar estos riesgos en planos para el manejo de nuestros centros de controles operacionales y de nuestros equipos técnicos, haciendo una gran diferencia en lo que teníamos planteados en nuestra matriz de riesgos y lo que ahora tenemos en nuestro plan de gestión de riesgos y desastres. Como concesionario somos técnicos en muchas cosas, pero en la gestión y mitigación de estos riesgos fue muy valioso el aporte que nos dieron los profesionales de Cruz Roja, generando espacios de capacitación, mostrándole a nuestros profesionales la importancia de la mitigación de estos riesgos y por supuesto dándonos conocimiento que ellos tenían de este tema en específico.